Bueno, yo no sé si ustedes jugaban a la batalla naval cuando eran chicos o si ahora en este momento claro, les gusta y siguen de alguna manera proponiéndolo como juego en familia. Pero la realidad es que yo digo, por lo menos se aplica a lo que es en este caso una situación que se viene repitiendo permanentemente en los 15 meses que lleva de gestión el presidente de la Nación, Mauricio Macri, que es que muchos funcionarios, y acá empiezo a proponerles alguna lectura, te pido Dani también que vayas conmigo un poco en este viaje, porque son funcionarios que realmente le han sido de muchísima utilidad al presidente y donde su gestión en general no está objetada. Empecemos con Isela Constantini, si les parece, y vamos a ir repasando un poco, hay muchos, son más de 10, pero elegimos prácticamente los que son referentes en cada uno de sus sectores. El caso de Isela Constantini, que estuvo al frente de Aerolíneas Argentinas, ejemplo que traemos frecuentemente a la actualidad. ¿Por qué? Bueno, porque se habla mucho de lo que ha sido este enfrentamiento con lo que es y va a terminar siendo probablemente como conclusión de todo esto una reconfirmación de quiénes conducen la economía, quiénes conducen lo que son las distintas carteras. Esto es lo que algunos llaman el Power Trío, ¿no? Es el jefe de gabinete, estamos hablando de Marcos Peña, Gustavo Lopetegui y Mario Quintana, que son vicejefes justamente de gabinete, y que son los que definen en definitiva cuál es el rumbo de la economía y cuál es el rumbo de alguna manera de los programas de gobierno. Isela Constantini, que en algún punto se supone, al menos los trascendidos hablan de algún tipo de enfrentamiento, algo que en todo caso veremos si efectivamente cuando tenga que declarar en la justicia como testigo, como una referente del sector aeronáutico, digo, si se termina confirmando, pero que en algún punto, bueno, ella misma había planteado un rechazo a lo que eran las políticas que quería llevar el gobierno adelante, por lo menos en ese sector. Mira, Juli, recordemos algo, que llegamos a este punto y a esta batalla naval por la salida recientemente en las últimas horas de Carlos Regazzoni del PAMI. Ya tiene su reemplazante, ¿sí? Pero volviendo rápidamente a lo que vos decías de Isela Constantini, yo quería destacar simplemente algunos puntos que probablemente tengan en común, y lo hemos hablado con vos, todas estas personas de las que vamos a hablar, que es el alto perfil, ¿no? Los cargos importantes, hablamos de PAMI, Regazzoni, hablamos de Isela Constantini en Aerolíneas Argentinas, una mujer que tenía muy buena relación con los empleados, y de hecho la situación no fue tan complicada durante estos últimos meses entre Isela Constantini y los trabajadores de Aerolíneas. ¿Sí? ¿Recordás un paro que iba a haber en diciembre, que finalmente no se concretó? Hablo de diciembre del año pasado. Bueno, y vos hablabas, ella probablemente tenga que prestar declaración, claro, porque fue citada ella para dar su versión ante el fiscal Dilelo, para contar, bueno, el porqué de su salida y cómo fue en realidad la tratativa de adjudicación de vías en rutas aéreas a las empresas low cost, cosa con la que ella aparentemente no estaba de acuerdo. ¿Y por qué? Porque esto perjudicaba concretamente a la línea de bandera, Aerolíneas Argentinas. Entonces, lo que se cree es que Isela Constantini, como titular de la empresa, no iba a permitir que se hiciera algo que llevara para atrás o perjudicara a Aerolíneas Argentinas. Claro, ya cuando tuvimos noticia de la salida de Isela Constantini, empezamos después a tratar de seguir cuál era el rastro que dejaba justamente su salida, y claro, sin solución de continuidad empezamos a ver que otros funcionarios, en este caso nada más y nada menos que el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, también se iba del gobierno, prácticamente, digo, con pocos días de diferencia, y acá se empezó a notar que había alguna especie de patrón en común. ¿Por qué? Digo, bueno, porque salió Isela, salió Alfonso Prat-Gay, alguien que era considerado dentro del gobierno como un gradualista y fuera del gobierno como alguien que estaba aplicando políticas de shock importantes, pero justamente la crítica, ¿a quiénes se la hacía? Bueno, se la hacía el Power Trío, ¿no? Peña, Quintana y Lopetegui, que por lo menos así se trascendió, lo que estaban pidiendo era mayor recorte en la economía y que avanzara rápido con las reformas. Claro, Alfonso Prat-Gay, que históricamente siempre propuso lo mismo, es decir, que había que hacer medidas, que había que tomar decisiones en la economía, pero que había que hacerlo en forma gradual, por lo menos gradual en función de lo que quería aplicar el gobierno. Bueno, finalmente terminó yéndose y siendo reemplazado por Nicolás Dujovne. Me dicen, dame 11B. Bueno, te doy 11B. Acá el próximo estamos, hundido, a ver. El próximo hundido. 11B, el próximo hundido, ¿quién puede ser? Ahí lo vamos a ver. El señor Carlos Melconian. Qué ruido que hizo la salida de Carlos Melconian, justamente por una cuestión que es paradójica, porque tenía visión encontrada con Alfonso Prat-Gay, y uno dice, bueno, pero a ver, si se va Prat-Gay, ¿no significa que Melconian tiene que quedarse? Alguien que quería hacer políticas de shock, que decía que desde el principio que el gobierno estaba equivocado en muchas cuestiones. Bueno, precisamente algunos dicen, se fue por eso, se fue por criticar al gobierno. Primero, se fue por criticar al gobierno. Yo ya les empiezo a aportar otro dato que en general tiene relación con esto, que es
le estaban pidiendo que haga recortes que él no quería hacer. Bueno, esto coincide con lo de Isela Constantini. Yo quiero recordar solo esto, la salida de Melconian. Muchos recordarán ese video con los aplausos de quienes lo rodeaban, de los trabajadores, y además hasta las lágrimas, porque lloró. Bueno, simplemente que es una coincidencia la buena relación, ¿sí? Con el sector que tenía Carlos Melconian, aparentemente por, bueno, no haber tomado medidas que perjudicara, por ejemplo, a los trabajadores. Sí, recordamos ese momento, estaba el propio Sergio Palazzo, el titular de la Asociación Bancaria, destacando las virtudes de Melconian al frente del Banco Nación, cuando hacía algunas semanas lo había reprochado muchísimo, casi preventivamente. Bueno, después terminó elogiándolo, pero estaba clarísimo que Melconian ya estaba afuera del gobierno. Vamos a la 2F, que también me está marcando que hubo un hundido acá. Podía ser también la 3F. Y bueno, vamos a ver al señor Daniel Chahín, una figura clave, quizás no tanto porque no era tan conocido como Melconian, Constantini o Prat Gay, pero sí por la función que ejercía dentro del gobierno, que era la de la Secretaría de Obras Públicas. Ustedes saben, la obra pública en general condensa un monto importante de dinero a través del presupuesto que se destina para la ejecución. ¿Qué decían de Chahín? Primero decían que estaba subejecutando el presupuesto, pero en los pasillos lo que advertían era esto: Chahín había muchas adjudicaciones de obra pública que no quería firmar. ¿Por qué? Bueno, quizás por temor a quedar involucrado en lo que era un área de investigación que estaba llevando adelante la justicia a partir de lo que eran los contratos que había en la época del kirchnerismo, y entonces por eso Chahín tenía casi una actitud preventiva y algunos le reclamaban más gestión, algo que parecía ser que Chahín se tomaba su tiempo para ejecutarlo. Pero yo digo, ya les empiezo a tirar otro dato que es importante, que es la cantidad de presupuesto que manejaba cada una de estas áreas. Ese no es otro dato menor, es un dato, yo digo, de los más relevantes. Si tengo que poner 1 y 2, ese lo pondría en primer lugar. Son áreas, Banco Nación, Aerolíneas Argentinas, bueno, ni hablar del Ministerio de Hacienda, obras públicas que manejan un presupuesto realmente enorme, muchos de ellos que prácticamente no tienen control, otros sí, ¿no? Obras públicas sí porque tiene un presupuesto aprobado, pero por ejemplo Banco Nación es una caja que no tiene límites presupuestarios y que el gobierno puede utilizar para fondearse, para financiarse en forma cruzada. Vemos la que viene, ¿quieren? Estamos a la 7F, ¿les parece bien? También es un hundido, les digo. No tenemos, ¿cómo era? Averiado y hundido, era así, ¿no? Bueno, este es un hundido también, Néstor Abel Pérez Baliño, secretario de Salud bajo la órbita de Jorge Lemus, el ministro. Manejaba, ¿no? 70% del presupuesto de salud, que es realmente enorme, y por eso al menos le pusieron la lupa, el Power Trio, porque dijo, bueno, este señor que maneja este presupuesto tiene que, me gusta el Power Trio, tiene que obedecernos, por lo menos tiene que reportar. Parece que no reportaba. Y lo sumamos a Carlos Regazzoni, titular del PAMI, hoy reemplazado por Sergio Casinotti. Pero Sergio Casinotti, que viene de IOMA, recordemos, pero al respecto de Carlos Regazzoni, bueno, también lo hablábamos más temprano, parecerían ser dos las razones, ¿no? O bueno, tal vez podríamos sumar una tercera, pero vos mencionabas la mala relación, principalmente con Mario Quintana, ¿no? Ese es el trascendido, pero bueno, para citarte a vos, Julián, el Power Trio. Pero además, la utilización o la necesidad de utilizar a Carlos Regazzoni, quien recordamos ya fue candidato a intendente de Almirante Brown en las últimas elecciones, para ser utilizado en lo que es la campaña electoral, para que ya empiece a recorrer las calles. Esa fue la orden, aparentemente. Pero además, y vuelvo al punto de Isela Constantini, bueno, tal vez de Melconian, pero sí de Isela Constantini y las Aerolíneas Argentinas, recordamos los conflictos que hubo con los medicamentos, ¿no? Porque en un primer lugar, en un primer momento, a los medicamentos que tenían cobertura gratuita, se le fueron quitando las tinturas de pelo, los medicamentos que tenían varios componentes que se podían conseguir por separado, pero después la restricción del 100% para aquellos jubilados que tuvieran alguna propiedad, ¿no? En alquiler, por ejemplo, entre otras restricciones. Bueno, parece que ahora también se le había pedido un mayor ajuste y que él, tal vez al igual que Isela Constantini en Aerolíneas Argentinas, no estuvo de acuerdo. Claro, yo digo, va en ese sentido sin ninguna duda, pero nada más un dato para cerrar, que es que hasta ahora al menos, y lo ha hecho en los últimos años, el PAMI tiene un presupuesto de más de 110.000 millones de pesos en el año. 110.000 millones de pesos es una cifra enorme para el presupuesto de todo el gobierno, y lo manejaba este señor. Está claro que en un contexto donde se viene una batalla, pero electoral, y en segunda instancia donde el gobierno quiere tener bien, en una situación de homogeneidad, como dice el gobierno, a los funcionarios que manejan sobre todo las cajas más importantes, bueno, estaba claro que Regazzoni era un número puesto, sobre todo si el Power Trio no le tenía demasiada confianza. Bueno, nos vamos a la tanda y enseguida volvemos, si les parece.